Mis hermanos, una de las peleas, una de las carteleras que nadie estaba poniendo tanta atención hasta que se armó todo un relajo y ahora mismo es una de las más esperadas y de la que todos estamos bastante expectantes de qué es lo que va a ocurrir. La pelea, la cartelera principal entre Belal Mohamed y Jack de la Maddalena. Y es que sí, mis amigos, esta pelea por donde la quisieran ver, pues no estaba siendo una batalla que tuviéramos tantas expectativas acerca de lo que iba a pasar. En principio era Belal Mohamed contra Rakhmonov y ahí pues era un poco interesante porque todos esperamos que Rakhmonov eventualmente se convierta campeón de la división de los pesos welter. Cuando esta batalla se cae, pues todos dijimos, ¿quién va a ser? No nos importa, hasta que el campeón de los pesos ligeros, Islam Makhachev, dijo, yo no voy a pelear hasta ver si Belal Mohamed puede retener su título o no, porque quiero convertirme en doble campeón, y eso precisamente es la gran razón por la que todos ahora mismo estamos esperando que el UFC 315 ya ocurra. Tienes razón, tienes razón. ¿Por qué? Porque mis amigos, si Belal llega a retener el título, evidentemente y es muy probable que el UFC 317, la cartelera que sí nos esté importando a muchísimos en el International Fight Week, sea una batalla entre Ilia Topuria e Islam Makhachev por el título indiscutido de los pesos ligeros, que sí, ya es casi 100% confirmado, pero tanto el UFC como nosotros hemos tenido que esperar hasta este UFC 315, hasta esta cartelera, una de las batallas más aburridas que creo yo vamos a tener en este año, para saber si va a ser Ilia Topuria contra Islam Makhachev, o Ilia Topuria contra Charles Oliveira, o Ilia Topuria contra quién sabe quién. Pero ya por fin vamos a tener respuesta a esa pregunta. Pero, mis amigos, la gran pregunta ahora es si Jack de la Maddalena tiene lo suficiente como para destronar a Belal Mohamed y llevarse ese título a casa. Una opción bastante extraña si a mí me lo preguntan para el reemplazo de Rakhmonov, porque no llaman a Kamaru Usman, tampoco llaman a Ian Machado Garry, el que creíamos que podría ser el siguiente en dado caso de que Rakhmonov precisamente se bajara de la contienda. Tampoco llaman el que es ahora mismo el número 1 de la división, a Brady, sino que llaman al actual número 5 de los pesos welter, a Jack de la Maddalena, que, mis amigos, nos ha dado muy buenas actuaciones. Dentro del UFC tiene 7 victorias al hilo, pero siendo bien sincero, mis hermanos, es complicadísimo, es muy complicado que Belal Mohamed pueda llegar a perder el título ahora mismo con esta contienda. Claro que, como les dije, Jack de la Maddalena tiene muy buenas victorias, pero dentro de esas victorias apenas tiene 2 que se podrían decir que son importantes. Una contra Kevin Holland, que al final de cuentas fue una decisión dividida, y ya sabemos, Kevin Holland no es un tipo al que podamos testear pues rápidamente, o que podamos decir, este es un reto que si lo pasas quiere decir que tienes un gran nivel, porque Holland a veces gana, a veces tiene 2 rachas muy buenas, a veces de repente empieza a perder. Y como que está raro, es un peleador al que si le ganas no te dice muy bien si tienes el nivel necesario como para entrar dentro del top más importante, porque incluso puede llegar a perder de una manera bastante extraña. Y después tenemos la batalla que tuvo también contra Gilbert Burns, que yo creo que aquí es como tal la base en la que podemos predecir más o menos qué es lo que puede llegar a pasar en esta contienda por el campeonato de los pesos welter. Evidentemente porque ambos ya se enfrentaron al brasileño, ambos se llevaron la victoria, aunque por vías diferentes. Por el lado de Belal Mohamed ya sabemos que el tipo lleva muchísimo tiempo sin poder finalizar una sola batalla, ni por sumisión, ni por TKO, ni por knockout, ni por milagro de Dios. Y por el otro lado, Jack de la Maddalena logra vencer a Gilbert Burns por TKO, pero gente, esta victoria fue un tanto engañosa. Y es que en esa batalla contra el brasileño, Jack de la Maddalena estaba perdiendo prácticamente ese combate. No sé cómo hayan visto ustedes esa pelea, pero desde mi punto de vista, Gilbert Burns estaba sacando prácticamente todos los rounds a su favor, hasta que llegó ese momento, ese tercer round en donde lo lleva al suelo, lo trata de mantener, de repente Jack logra salir y por un rodillazo que puede llegar a ser mera coincidencia o el momento perfecto para meterlo, es cuando inicia el principio del final de esa contienda, de esa batalla, de ese combate que tuvieron ellos dos, aprovechando y capitalizando bastante bien la finalización. Pero
como tal hay cosas bastante importantes y que probablemente pongan en mucha desventaja como tal al australiano en frente de Belal Mohamed. Y la primera cosa es que todos los derribos de Gilbert Burns, mis amigos, pues fueron efectivos. No hubo ni uno solo que pudiera defender el australiano Jack de la Maddalena contra el brasileño, y esto obviamente es totalmente una desventaja en contra de Jack, porque Belal Mohamed para mí es muchísimo más técnico en esa área, es más contundente en el suelo que Gilbert Burns. Y por el otro lado, mis amigos, en el juego del striking, Jack de la Maddalena es considerado por muchos como el que tiene el mejor boxeo dentro de los pesos welter. Y sí, es bastante técnico, es muy paciente, sabe cuándo entrar y cuándo salir, sabe cuándo cambiar su guardia, sabe cómo meter muy bien los jabs y lo que ustedes quieran, pero como tal no tiene tanto poder de pegada, no tiene un knockout fulminante, no es el tipo que te pueda llegar a dormir con 1 o 2 golpes. De hecho necesita bastante volumen, eso también lo logré ver en esa batalla contra Gilbert Burns. Y Belal Mohamed nos ha demostrado que tiene aguante en la quijada. Le aguantó también la pegada a uno de los mejores, precisamente Gilbert Burns. Y no creo que pueda llegar a ser un gran reto, un gran peligro esos puños de Jack de la Maddalena, sobre todo si Belal Mohamed llega a neutralizarlo. Lo mismo que hizo Gilbert Burns. Cuando Jack empezaba a encontrar su ritmo, su timing, utilizaba el derribo y ahí se acababa esa historia. Y es que sí, mis amigos, este es el gran dilema de esta batalla, que probablemente sea una pelea bastante aburrida porque Belal Mohamed es muy contundente en el suelo, suele empezar a presionar, empezar a meter un par de golpes, igual y no son los más técnicos, igual y no son los más peligrosos, pero le basta y le sobra porque su rival casi siempre está más al pendiente del derribo, que al final de cuentas no ha habido muchos que hayan podido contener esa parte de Belal Mohamed, que es buenísimo, o sea, es muy bueno en el suelo, y la verdad es que no entiendo por qué no finaliza. Desde mi punto de vista es simple y sencillamente porque no quiere, porque el poderío, la técnica y posiblemente la habilidad también las tiene, pero creo que opta más por asegurar la batalla en los puntos, con el control en el suelo y dejando que el round se vaya y así, sin más, sin hacer muchísimo daño, sin hacer mucho ground and pound, sin buscar una sumisión realmente peligrosa. O sea, y ese es el problema con Belal Mohamed, no tanto la habilidad técnica, ni siquiera el striking, sino el hecho de que suele ser muy pasivo una vez que tiene en control en el suelo a sus rivales. Y mi gente, eso pues no gusta, sinceramente no gusta, incluso para alguien como yo, que le encanta el juego del suelo, que le gusta mucho la manera en la que se puede desarrollar una pelea en esta área. Ver a Belal Mohamed se me hace pesadísimo, pero pesadísimo como no tienen idea. Mohamed gets through, and even honestly, look at that. Level change by Mohamed. The moment Leon gets to the fence, that's his trigger. Time for me to go now. And Leon Edwards is still fighting. He's still reversing. Look at this. 40 seconds left. Can he do it? No, God! No, God, please, no. Ahora bien, también otra cosa que están diciendo que se está dando quizás más por comercializar esta pelea, por darle empuje, por darle promoción, es que Jack de la Maddalena tiene un buen suelo. Y esto se basan por el video en donde está sometiendo a Chris Jones, que sabemos que es un icónico dentro del BJJ ahora mismo, que es increíblemente bueno en esta área. Y gente, yo creo que se están dejando de lado algo bastante importante, y es que, como diríamos aquí en México, no es lo mismo Chana que Juana que su hermana. ¿A qué me refiero con esto? Gente, pues simple y sencillamente que cuando tú eres un compañero de sparring, no estás dando el 100%. Lo que buscas es como tal que tu contrincante, o más bien que tu compañero, se dé cuenta de cuáles son sus errores, de dónde tiene que mejorar, dónde tiene que meter más presión, detalles técnicos. Y yo creo que ese video simple y sencillamente pues fue algo random, algo que no podría pasar en cada escenario, en cada vez. No le va a ganar ni le va a hacer una sumisión para dormir a Chris Jones en una pelea real de jiu-jitsu brasileño, y mucho menos en las MMA, en donde existen golpes, en donde no solamente te tienes que cuidar del derribo, sino también del striking, de la presión. Y este es
un punto crucial en esta batalla, la presión de Belal Mohamed, el cardio. El tipo, hay que reconocerlo, al final de cuentas, es alguien que siempre va hacia el frente. El mismo Khabib Nurmagomedov lo ha dicho: si quieres ganarle a Belal Mohamed, tienes prácticamente que destrozarlo en el primer asalto, porque si dejas pasar el tiempo, gracias a su cardio, gracias a su presión, la pelea se empieza a hacer cuesta arriba para ti, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Jack ahora mismo puede estar entrenando con los mejores en el suelo, pero la parte técnica, la parte del cardio es algo que difícilmente va a poder mejorar y superar, sobre todo a Belal Mohamed ahora mismo. Entonces, locos, ¿qué es lo más probable que vayamos a ver en este UFC 315 en la cartelera estelar entre Belal y Jack de la Madalena? Pues una retención como tal de Belal Mohamed. Uf, qué locura, nunca pensé decir esto, pero sí, precisamente Belal Mohamed se puede y tiene muchísimas más posibilidades de tener su primera victoria reteniendo el título de los pesos welter. Y también tengo que decirles, creo que es lo mejor ahora mismo. Creo que si Belal retiene ese título, sí o sí vamos a tener una pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, que es lo que importa ahora mismo, que es precisamente por lo que todos estamos expectantes a que ya ocurra esta cartelera. Pero bueno, mis amigos, no sé ustedes qué piensan acerca de todo esto que les acabo de decir. Me lo pueden dejar como siempre en la caja de comentarios. Yo estaré gustoso de leerlos y de contestarles, y no me queda más que agradecerles a todos los que me están ayudando a crecer este canal, esta comunidad, y recordarles como siempre que ustedes y yo nos vemos en los próximos rounds.